Paul Allen murió a los 65 años de edad este lunes. Se definía a sí mismo como filántropo, inversor, empresario, autor, propietario del equipo de Seahawks and Blazers, guitarrista, partidario de neurociencia, pionero del espacio y cofundador de Microsoft. En un comunicado divulgado por su familia, se señala que Allen falleció en Seattle por complicaciones derivadas de un linfómano no Hodgkin. Hablar de Microsoft es hablar de tecnología, eso está claro. Desde 1975, esta empresa crea, desarrolla, licencia y da soporte a computadoras, servidores, dispositivos electrónicos y servicios. ¿Quién era Paul Allen dentro de este gigante informático? ¿Cómo colaboró para forjar una de las empresas más poderosas del mundo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con nuestro columnista Gustavo Galino. Bueno, Gustavo, todo un nombre muy importante el que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, un nombre que es muy importante, sin duda. Vos en la descripción ya estabas contando una cantidad de aspectos, mismo como él se definía a sí mismo en sus distintas apariciones. Pero cuando hablamos de Microsoft, muchas veces pasa que el nombre de Bill Gates a lo largo de los años ha eclipsado mucho a este otro personaje. Claro, opaca el resto, se puede decir, ¿no? Sí, y entonces ahí hay toda una cuestión que está buena contar. Hablar de Paul Allen es hablar de cómo nació todo esto, cómo se generó un fenómeno que podríamos decir como el de... El inicio de la computación como la conocemos, en el sentido doméstico, por un lado, de una línea empresarial, por otro, de todo lo que es cómo los sistemas informáticos han formado parte de las empresas a lo largo del tiempo, y todo eso como concepto tiene que ver después con el inicio de Internet y toda la era que estamos viviendo. Entonces, claro, hablar de Paul Allen es hablar de un pionero tecnológico, de una persona que en un momento donde no existían las soluciones que hoy conocemos, las vio, las visualizó y las empujó. Entonces, por ahí, darle este reconocimiento a Allen también es un poco ponerlo en el lugar donde quizás la historia hasta ahora no lo había puesto tanto. Será por una cuestión de perfil, será por una cuestión de esa relación con Bill Gates, que ahora también vamos a contar cuáles son esos condimentos que tiene, y todo eso un poco desembarca en contarles hoy y rememorar y un poco repasar esa historia de Microsoft, que es la historia de Allen. Hablamos de Allen, hablamos de Bill Gates. ¿Existía una amistad entre ellos? Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo de forma hecho, eso? La historia tiene que ver justamente con estos dos jóvenes. Estamos hablando de década del 70, estamos hablando de... chicos que iban al mismo colegio, claro, que uno tenía 14, el otro tenía 12 años, en el caso de Gates. O sea, Allen era un poquito mayor que Bill Gates, y ellos ya se juntaban en los laboratorios y en los salones de informática a ver cómo funcionaban las computadoras. Esas computadoras que eran solamente de espacio de investigación, que estaban todavía muy acotadas a nivel del alcance que tenían, y eran un terreno para que ellos pudieran estar un poco codificando y viendo cómo funcionaban y buscándole ideas y soluciones. Eso fue un periodo de tiempo. Después ambos crecieron y comenzaron sus estudios, sobre todo en el caso de Gates, de secundaria y terciarios. Y cuando estaban, en el caso de Allen, trabajando en Boston en una empresa, un día vieron un anuncio de una máquina que se llamaba Altair 8800. Fue una de las primeras computadoras de un tamaño, digamos, parecido a lo que es una computadora de escritorio. Vieron que ahí había un potencial muy grande y decidieron reunirse. Estamos hablando de diciembre de 1974, y ahí Allen lo convenció a Gates de que ellos tenían que, a partir de ese lanzamiento de esa máquina, lograr poder incidir en ese cambio, en esa revolución. Allen en aquel entonces ya visualizaba que todos debíamos tener una computadora personal o una computadora en casa, lo cual en aquel momento todavía era algo impensado. Claro. Entonces, en esa relación de muchos años, en esa relación desde muy jóvenes, ellos forjaron obviamente la amistad que tenían y la utilizaron para poder dar lugar a lo que hoy conocemos como Microsoft, a través de algunas cosas que vamos a ir comentando, que son puntos claves, ¿no? Sí. de estos emprendimientos. Yo sé que es difícil mencionar los hitos de la carrera de Allen, pero ¿cuáles son los principales? ¿Cuáles destacarías vos? Lo principal, como le decía, primero ese puntapié inicial. Allen lo va a buscar a Gates. Sabía Allen que necesitaba a Gates para poder desarrollar la parte más empresarial, sobre todo el espíritu de Gates de desarrollar negocios era mucho mayor que el de Allen. Pero Allen tenía las ideas y tenía una capacidad de gestión
y sobre todo de realización muy grande. Entonces ellos comenzaron a trabajar, por un lado, con este proyecto, como les decía, Altair, y después rápidamente generaron una alianza con lo que era en aquel momento IBM, que fue la primera marca que estaba empezando, la primera empresa que estaba empezando a generar computadoras ya con fines más, digamos, personales. Y bueno, fueron desarrollando una serie de proyectos hasta que en el año 81 llegan a comprar lo que es el DOS. El DOS es el bisabuelo de los sistemas operativos, es la base sobre la cual construyeron todo lo que hoy conocemos. Nosotros Microsoft podemos hacer como grandes distinciones, ¿no? Los sistemas operativos, ahora vamos a comentar algunos. Después tenemos las soluciones de oficina, como es el paquete de Office famoso. Y después otra serie de cosas que fueron surgiendo, obviamente, a posteriori. Y hoy una cadena de productos y servicios gigantesca que no nos daría toda la mañana para contarla. Pero entre sistemas operativos y el Office fueron como forjando las dos plataformas madre que les ayudaron a, obviamente, potenciar esa empresa. Allen tuvo incidencia en las dos, por supuesto, porque, bueno, un poco la noción era traducir lo que eran códigos de OS, código de comando, donde uno le daba órdenes a la máquina respondía y iba generando una secuencia. Bueno, esto cómo se traducía en poder cualquier persona operar eso de una forma más sencilla, más intuitiva, con una pantalla que tradujera esa información en algo que fuera directamente un producto y no solamente una codificación. Eso que para nosotros es totalmente común. Bueno, hubo un proceso que llegó desde el 75... Claro, es como una hora, ¿no? Claro, es como una hora, sin duda. Sí, sí. Los chicos más jóvenes ya nacen con esto. Nosotros, la mayoría, y yo soy bastante joven, pero igual viví todos los Windows, o por lo menos los pude en algún momento operar. Les llevó 20 años poder afianzar eso. Claro. Porque en el 95, que salió Windows 95, fue como la culminación de toda esa etapa de poder transformar ese DOS que compraron por $50.000 a una empresa de Seattle en esa solución que IBM necesitaba y en esa alianza hasta que se independizó Microsoft y después empezó a generar productos. Allen participó activamente del 75 al 83. En el 83 le diagnostican por primera vez ese linfoma. Estando enfermo, con 30 años, decide abandonar la empresa. No del todo, obviamente él mantuvo su paquete accionario, pero abandona la actividad diaria de la empresa. Y esto también es un tema interesante porque quiere decir que Allen fue como el sinónimo del comienzo, y en el resto de las etapas ya su actuación fue menor, y ahí quizás también se explica cómo Gates fue haciéndose mucho más cargo de todas las apariciones públicas. Si bien Gates hasta el 2008 estuvo y después también dio un paso al costado, por más que los dos siguieron hasta sus últimos días, bueno, Gates todavía tiene por delante, siendo parte de la empresa, no estuvieron, digamos, actuando. Y después, con toda la fortuna que hicieron, se dedicaron a un montón de cosas que vamos a ir comentando. Entonces, por ahí está la explicación de cómo Allen, en esos años, en esa década, de a poco fueron Windows 3.0, Windows 3.1, después empezaron a aparecer ya el Windows 95, como les decía, y algunos más en el medio, fracasos, con éxitos, claro, pero lograron imponer un modelo que hasta el día de hoy sigue siendo el principal a la hora de uno tener una PC o en el trabajo estar trabajando con una computadora. Esta relación entre Allen y Gates no terminó muy bien, que digamos, ¿no? Tuvo idas y vueltas bastante grandes. De hecho, cuando Allen se retira de la empresa, él después en 2011 hace su autobiografía y bueno, denominada el hombre de las ideas. Y ahí Allen cuenta cómo Gates, en un momento cuando se enferma Allen, busca en Steve Ballmer, que fue presidente ejecutivo y sigue estando en la empresa muchos años, un aliado para de alguna manera quitarlo del medio a él. Ahí se genera una primera ruptura muy grande de la relación. Y después, bueno, algunas idas y vueltas cuando en 2008 vuelve a recaer Allen de su enfermedad inicial. Gates tiene un acercamiento mucho mejor que el de la primera etapa, como que en el 83 no fue buena la reacción, en 2008 sí. Y bueno, ahí hay un montón de idas y vueltas. Un poco Gates y Allen, como todo amistad de toda la vida, ¿no? Encuentros y desencuentros. Allen, un poco lo que planteaba en su autobiografía, que está buena de leer, era que Gates en algún momento se volvía muy difícil de manejar en el trato, ¿no? Un tipo un poco irascible, muy discutidor, muy complicado, y trabajar con él se volvió un infierno, ¿no? Entonces a ese punto llegaron de la relación. Después cada uno fue siguiendo su camino y fueron, como les decía, generando encuentros y desencuentros, hasta que, bueno, Gates, de hecho, en la jornada de ayer
en su blog que se llama gatesnotes.com, hizo un posteo donde, bueno, despidió a su amigo de la mejor manera, con los mejores conceptos, y un poco resumió toda su visión y toda su mirada positiva de la vida. En algún momento también Allen había dado una marcha atrás y había relativizado un poco esas duras palabras de esa biografía de 2011, y había dicho que, bueno, que eso era también parte de las luces y sombras de las personas, y también reconocía por otro lado lo de Gates. Entonces fue una relación complicada, obviamente ustedes imagínense una empresa tan poderosa que salió en bolsa y pasaron a ser los dos los hombres más ricos del mundo. De hecho, durante muchos años lo fueron. Después, en el caso de Allen, cayó al puesto 46. Qué horrible, ¿no? Qué desastre. Pero porque gastó más de 20.000 millones de dólares en caridad y en obras y en toda su filantropía. Y porque hizo un montón de emprendimientos que no le daban obviamente rédito económico, pero lo hizo porque quería. Y bueno, Gates también gastó lo suyo. Y en eso también, esa lógica es muy difícil ¿no? Y los egos y ponerse en ese lugar, ¿no? Bueno, hablando de eso, Allen tenía un perfil mucho más bajo, ¿no? Eso queda claro comparándolo obviamente con Bill Gates. Pero también por lo que vos decías y lo que contabas recién, daba la sensación que era el hombre de las ideas, así se lo denominaba. Vos mencionabas algo de eso. ¿Por qué? ¿Qué explicación se le encuentra a eso? Básicamente, creo que ahí hay un consenso de que Allen era el que planteaba las 50.000 ideas en esas charlas, en esas conversaciones interminables, y Gates era el que decía, bueno, esta sí, esta no, esta por acá, y un poco era el que terminaba de consolidar y llevar a la realidad. El que ejecutaba. El que ejecutaba de alguna manera. Y obviamente que después también ambos reconocen que esto no es una creación de dos, o sea, sí es una creación de dos, pero el desarrollo es de cientos y cientos de personas. Estamos hablando de una empresa que tiene cientos de miles de empleados y que, por supuesto, la ejecución es algo mucho más complejo que a vos se te ocurre la idea y yo la hago, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que entender también que hay, como esto que yo comentaba hace unos minutos, el hecho de que hubo determinadas decisiones que para ellos fueron clave y que los catapultaron al éxito porque tenían eso, porque tenían la visión que era necesaria para poder imaginarse un mundo con un mouse, con un teclado. Todo esto parte mucho de Allen sobre todo, y bueno, y Gates después poder corporativamente llevarlo a decisiones o a estrategias. A mí se me ocurre todo el tema de las licencias. Si hay algo que Windows durante la historia, Windows y Microsoft obviamente durante la historia han forjado, es esto de, bueno, un código cerrado para el cual uno tiene que acceder por licencia, la lucha contra la piratería muy dura. Y después este cambio ahora cultural donde los gobiernos, sobre todo, han tenido grandes luchas con esta empresa, sobre todo a nivel de la Unión Europea, porque bueno, hay una contracultura que indica que los códigos tienen que ser abiertos, que el acceso a la información tiene que ser diferente. Pero estamos hablando de 20, 30 años donde ellos forjaron un modelo totalmente distinto, que era el que en aquel momento funcionaba. Y obviamente ustedes recordarán Windows XP, por ejemplo, claro, que cambió totalmente la vida de todos nosotros. O sea, poder pasar a ese menú inicio y a esa posibilidad de multitarea que ya tenían los Windows primitivos. Windows 3.0 también lo permitía a un nivel mucho más primitivo. Y bueno, y así con la evolución, con algunos cambios y errores en el medio, esos sistemas operativos de alguna manera nos llevaron hoy a conocer un mundo como lo conocemos. Y bueno, y así un poco también para definir lo que vos preguntabas, ¿dónde se metía Allen en la discusión? Por ejemplo, él tenía una empresa, Vulcan, desde la cual hacía todos estos emprendimientos que yo te decía, de temas del espacio, temas acuáticos. Él tenía un yate gigantesco y tenía un submarino y estudiaba el tema de las especies marinas y bueno, un montón de cosas más. Allen trabajó en esa empresa y el CEO, Bill Heath, anunció que obviamente para ellos fue un honor y una pérdida tremenda. Y lo que lo definía Allen era ese intelecto y esa pasión, que un poco lo llevó a tener toda esta cantidad de intereses. O sea, Allen abandona Microsoft en etapas primarias, si se quiere, por decirlo de alguna manera, a pesar de estar enfermo y después curarse, porque tenía ganas de hacer un montón de otras cosas. Claro. O sea, imagínense esa cabeza, ¿no? Sí, sí. O sea, otro se hubiese quedado en Microsoft intentando pelear todas las batallas, como lo hizo muchos años más, en este caso Gates, y él, sin embargo, fundó esto que yo decía, Vulcan, fundó un instituto de ciencia del cerebro, fundó un instituto de inteligencia artificial, tiene patentes y se ha peleado y demandó a todo el mundo, básicamente. O sea, no hay empresa que no haya demandado por el tema de las patentes, en esa lucha también. Tenía una compañía de cable, invirtió en DreamWorks para desarrollo de contenidos, y tenía todo el tema también deportivo y también artístico, era un guitarrista muy bueno. Bueno, por lo menos así lo definían la gente más cercana. Tenía un equipo de fútbol americano, con el cual salió campeón en el 2014, los Seahawks de Seattle. Tenía uno de básquetbol, los Trail Blazers de Portland, que también tuvieron su época de esplendor ahí en la década del 90,
tenían un equipo muy interesante que compitió con los Lakers en aquel momento. Y bueno, y uno hasta de fútbol, ¿no? El Sounders de Seattle, donde también creo que en este equipo había algún uruguayo por ahí, algún uruguayo jugando. Entonces, nada, incursionó en todas las áreas que se le antojó y dejó este legado de, bueno, haber podido ver un mundo, ver más allá del mundo que existía en aquel entonces y plantar la semilla del mundo hiperconectado que hoy estamos viviendo a través de ese emprendimiento. Bien, era difícil resumir la Tratamos carrera de contarle y el nombre de Allen en esta columna, pero sí. Bueno, creo que fuiste por los aspectos más interesantes y estuvo bueno. Podríamos dedicarle mucho más tiempo porque ya lo que contás nomás de todo lo que hizo, bueno, da para charlar mucho más. Gracias, Gustavo Galino. A ustedes, un abrazo. Nos vemos pronto. Dale.